Muy buenas a todos, guerreras y guerreros, ¿cómo están? Además de guapas y guapos, un video más. Recuerda que en este canal encontrarás una serie de 22 videos. Sigue la secuencia de los mismos y aprende inglés de manera ordenada y estructurada. Veamos el video 15. ¡Comencemos! Partiendo desde las partes del discurso, veremos el verbo, siempre acompañado de un auxiliar. Si tuviéramos bloques de Lego, podríamos estructurar nuestro discurso para afirmar, negar o preguntar. Para afirmar, seguimos este orden: sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Para negar, similar estructura: sujeto, auxiliar, negamos este auxiliar. Aquí es donde se utilizan las contracciones, verbo y complemento. Para preguntar, se intercambia el auxiliar por el sujeto y se continúa con el verbo y el complemento. Obviamente hay variaciones al hacer preguntas y eso lo vimos en el video 2. Veamos los verbos y los tiempos gramaticales. Siempre nos presentan una tabla como esta. Por ejemplo, para el verbo trabajar, el verbo en inglés es work, su pasado worked, pasado participio también worked. Otras tablas también incluyen el verbo en gerundio e indican working. Pero ¿cómo se relaciona esto con los 12 tiempos gramaticales y los 4 tiempos condicionales? En realidad, el tiempo simple tiene que ver con el verbo en su forma base, el tiempo progresivo con el verbo en su forma en gerundio, el tiempo perfecto con el verbo en su forma pasado participio y finalmente el tiempo perfecto progresivo también con la forma en gerundio. Que en cada uno de estos tiempos se hable en presente, pasado y futuro dependerá de los auxiliares. Veámoslo con ejemplos solo en afirmaciones para que veas lo sencillo que es. Para el verbo work, en afirmaciones del presente simple en su forma base lo podemos utilizar con estos pronombres. Y me dirás, ¿y no me dijiste que se utiliza el auxiliar? En realidad sí se podría utilizar, pocas veces se utiliza para dar énfasis. Si no, ¿por qué crees que aparece cuando hacemos preguntas? Por ejemplo, do you work? Con el tiempo se ha dejado de utilizar el auxiliar en afirmaciones. En la tercera persona del singular, en este mismo tiempo, se le agrega una S al verbo. Me dirás, ¿tampoco hay auxiliar? Antes se utilizaba does, pero con el tiempo se incorporó una S al final del verbo. En afirmaciones del pasado, y solo para afirmaciones del pasado se utiliza el verbo en su forma pasado. Y el auxiliar, te cuento que alguna vez decían did work con todas las personas y por eso se parte de esta expresión para preguntar en pasado, como comentamos en el intercambio del auxiliar con el verbo. Obviamente con el tiempo se dejó de utilizar did en afirmación y se incorporó al final esta variación con de o ed para la mayoría de los verbos en este inglés moderno o el que conocemos actualmente. En afirmaciones del futuro diríamos will work para todas las personas, no hay mayor problema. Y para estar en el tiempo condicional, nota, solo cambia el will por would. En el tiempo progresivo utilizamos el verbo en gerundio. Nota que los auxiliares, respetando el uso con la tercera persona del singular para he, she, it, solo en el presente son los que hacen el trabajo de llevar al presente, pasado, futuro y condicionales. En el tiempo perfecto, utilizando el verbo en pasado participio, otra vez solo trabajan los auxiliares respetando el uso de la tercera persona del singular, he, she, it. También solo en el presente son los que hacen el trabajo de llevar al presente, pasado, futuro y condicionales. Finalmente, en el tiempo perfecto progresivo, utilizando el verbo en gerundio, nuevamente nota que los auxiliares también, respetando el uso de la tercera persona del singular, he, she, it, solo en el presente son los que hacen el trabajo de llevar al presente, pasado, futuro y condicionales. Entonces, si tenemos equivalentes en español para esta tabla que indican la palabra en inglés, sus variantes en tercera persona, su forma en pasado, su forma en pasado participio y su versión en gerundio, obviamente recordando que modificamos agregando s o es para utilizarla en afirmaciones del presente simple para la tercera persona del singular, he, she o it. Y en esa línea podríamos cambiar estos títulos por algunos que nos brinden mayor información del uso. Yo diría, por ejemplo, en lugar de simplemente past, diría solo afirmaciones del pasado simple. Claro, porque en negaciones y preguntas del pasado simple se utiliza el auxiliar did y el verbo en su forma base. Diría, por ejemplo, en lugar de past participle, solo para tiempos perfectos. Y en lugar de
ver más ing, o en gerundio diría solo para tiempos progresivos o también llamados continuos. Recordemos que esta palabra ver también se le conoce como verbos en su forma base. Se denomina verbo infinitivo cuando tiene la partícula to adelante, no confundir esta sutil diferencia. Pero hablemos de esta tabla de verbos. Muchos lo tipifican como irregular o regular dependiendo su transformación. Es más, no contentos con eso, estos títulos que he propuesto lo encontrarás como símbolos B1, B2 y B3. A partir de ahora te propongo aprenderlos con estos títulos. Aquí es donde tomas la captura para que no te olvides. Espera, le agregamos un dragón por aquí para llenar el espacio y además puedes pedir un deseo. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chics! Clasifiquemos los verbos para tener conocimientos ordenados. El verbo puede ser de estado o de acción. Los verbos de estado, también llamados estáticos, además del verbo to be, se tienen los verbos como tener, pensar, gustar, etc. Estos por lo general no se utilizan en forma progresiva, es decir, en gerundio. Aquí tenemos un ejemplo. She likes ice cream. Los verbos de acción, también llamados dinámicos, dan cuenta de movimiento como patear, gritar, correr, trepar, crecer, etc. Aquí un ejemplo. They are playing in the park. ¿Ves cómo se utiliza en gerundio? Estos verbos a su vez muestran los tiempos gramaticales y pueden actuar en la oración como el verbo principal, que como viste es el elemento azul de la tabla que te mostré, o como un auxiliar como el verbo to be, do, have, llamados verbos de ayuda o helping verbs. Y el verbo auxiliar puede ser un verbo modal como can, could, may, etc. Todo eso lo vimos en el video 5. Una clasificación que siguen estos verbos también obedece a ser regulares e irregulares. Es regular si se puede adivinar el verbo en pasado participio a partir del verbo en su forma pasado, o como irregulares cuando son completamente diferentes y no queda más que aprenderlos. Pero preguntémonos siempre, ¿se predice o se tiene dudas con respecto a si es un verbo regular o irregular? Ya los aprenderemos poco a poco. Todo este conjunto de verbos pueden ser transitivos e intransitivos. Son verbos transitivos porque siempre requieren de un objeto, sea un sustantivo o pronombre. Por ejemplo, si dijera yo hice, I made, haría falta un sustantivo o pronombre como objeto. En este caso, yo hice un pastel, I make a cake. Los verbos intransitivos no necesariamente pueden requerir de un objeto. En este caso, él gritó, he shout, es suficiente para tener una idea completa de la oración. Podríamos agregar un adverbio como loudly para indicar que el grito se realizó fuertemente. Recuerda que un adverbio puede modificar a un verbo. Como notas, el verbo es lo más importante en una expresión. Muestra los tiempos gramaticales con la ayuda de los auxiliares. Aquí es donde te pido por favor tomes una captura para futuras referencias antes de pasar a aprenderlos. Preparado, listo y ¡chics! Aprendiendo verbos. ¿Cómo podemos aprendernos los verbos? Hice un análisis de un total de 1436 verbos y más o menos el 14% son irregulares en todos los niveles. Obviamente esta tendencia no se mantiene si se clasifican como básicos, intermedios y avanzados. Esta clasificación es burda, basada en mi experiencia de los verbos más conocidos, los que creo que tienen un nivel intermedio y los del nivel avanzado que realmente casi no se utilizan porque se utilizan phrasal verbs y estos resultan sinónimos. Pero centrémonos en los verbos irregulares. Los verbos irregulares en este primer grupo son los que el pasado es igual al pasado participio. Solo habría que aprenderse una columna y luego compararlos. Tendremos 6 grupos que facilitan el aprendizaje. Grupo 1.1 son verbos cortos y se mantienen igual que la forma base. Es aquí donde se arma la trilogía. Grupo 1.2 son verbos que en el final tendrán una T, muestran pequeñas variaciones. Grupo 1.3 son verbos que manteniendo la primera o 2 letras iniciales se agrega una terminación, out. Grupo 1.4 son verbos que tienen una ligera variación pero mantienen una estructura y terminan en D. Grupo 1.5 son verbos que manteniendo la forma base se le agrega ED. Note el caso que también sería correcto utilizar una T. Grupo 1.6 son verbos que no siguen ninguna regla aparentemente. Recuerda, en este grupo el pasado y el pasado participio es el mismo. Te dejo las referencias en español y a la vez pequeñas agrupaciones por cada subgrupo para que se te facilite la revisión. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chics! El segundo grupo de verbos irregulares, el pasado es diferente al pasado participio con algunas variantes, por lo que al aprenderse uno se compara con el otro. Aquí identifiqué 7 grupos. Grupo 2.1, al verbo en pasado se le agrega una N.
Grupo 2.2. Al verbo en pasado se le agrega en como una variante al final. Grupo 2.3 se repite la consonante y se agrega en. Grupo 2.4. El grupo principalmente va a terminar en WN con un cambio en la última vocal. Un par de casos en RN como podrás ver. Grupo 2.5 principalmente cambia la vocal final en su estructura por una U. Grupo 2.6. El verbo en pasado participio es igual a la forma base. En pasado se reemplaza la O por la A. Grupo 2.7. El verbo aparentemente es irregular completamente. Recuerda, en este grupo el pasado y el pasado participio es diferente. También te dejo las referencias en español y a la vez pequeñas agrupaciones por cada subgrupo para que facilite la revisión. Toma la captura, preparado, listo y... Espera un momento, se me cayó la cámara. Listo y... Veamos su formación en expresiones. Imaginémonos que terminando el video usted dice: voy a aprenderme este listado y memorizar cada uno de los verbos. Ya me sé algunos verbos regulares y con los auxiliares lograré el éxito de hablar inglés. La gran pregunta es, si te aprendes todos estos verbos y los auxiliares, ¿ya podrás hablar inglés? Evidentemente no, aunque creo que esto es lo que te ofrecen cuando te dicen que puedes hablar inglés en 3 meses, lo cual resulta una falsa ilusión. Al ser vocabulario, cada uno de los verbos tienen formas diversas, ya sea de entonación, volumen, etc. Siempre hay diferencias de cómo se pronuncian las palabras de forma aislada y en un contexto de discurso conectado. En el habla conectada, las palabras o sílabas se cortan, las frases se juntan y las palabras se acentúan de manera diferente a como lo harían en la escritura. Aquí es cuando te comento que el speaking comienza con el listening. Tienes 2 oídos y una boca. Si quieres hablar inglés, escucha el doble y habla la mitad de cómo has estado practicando hasta ahora. Con una revisión breve del listado de verbos, tienes que buscar identificarlos en contexto. En el link de la descripción te dejo estos 20 verbos que considero son casi obligatorios saberlos. Descárgalos y escúchalos para distinguir las terminaciones. Por ejemplo, en el verbo decir, que en su forma base se dice say, en tercera persona suena says, en pasado y pasado participio suena said, y la versión en gerundio saying. Y te dejo como tarea cómo sonaría el verbo preguntar, que se dice ask. Míralo en el link de la descripción. Te recomiendo que descargues el archivo y encontrarás los 20 archivos con su nombre y se indican los tipos en el nombre del archivo. Dale reproducir y notarás las diferencias al final de cada variación en el verbo. Los nativos estas terminaciones las distinguen con claridad. Entrena tu oído. Otra cosa que debes tener en cuenta son los idioms en los que se emplean los verbos. Solo el 25% del inglés es parecido al español y realmente estoy exagerando. El tema de traducir es válido para cuando se agotan las similitudes dadas las raíces latinas del inglés con el español, y esto ocurre pronto en los primeros niveles. Luego se tiene que estar atento a los idioms. A menos a modo de cultura general, se les debe mencionar esto a los principiantes. Los idioms pueden ser de 6 tipos. Por ejemplo, en saludos y buenos deseos, hi there, see you soon, etc. En frases preposicionales, at the moment, in a hurry, from time to time, etc. Dichos, proverbios y citas, it's a small word, to be or not to be, that is the question, etc. Compuestos por palabras, car park, bus stop, homemade, etc. Phrasal verbs, take off, look after, etc. Collocations, blonde hair, deeply disappointment, etc. En realidad, como lo veo, es que son 6 aldeas o pueblos con los que tienes que conocer a sus habitantes. No a detalle, pero sí más o menos qué hace cada quien y cómo trabaja. Toma la captura en 3, 2, 1 y... Como curiosidades avanzadas, te puedo mencionar que el verbo es el centro de toda expresión. Cada expresión es como un sistema solar y ya corresponde cómo se alineen los planetas a su alrededor. Por ejemplo, el verbo que sigue a otro verbo puede estar en su forma en gerundio o en infinitivo. Eso lo vimos en el video 13, te recomiendo que lo vayas a ver. También veremos que los verbos pueden ser parte de multi-word verbs, que son verbos acompañados de una partícula. Si la partícula es un adverbio, diremos que se trata de un phrasal verb, y te dejo un ejemplo. Si la partícula es una preposición, diremos que se trata de prepositional verbs, y te dejo el ejemplo. Recordarás estos verbos que se acompañan con to, como listen, y a veces no le encontramos sentido. Y si están acompañados por 2 partículas, como un adverbio y una preposición, se denomina phrasal prepositional y son fáciles de distinguir porque son los únicos que tienen 2 partículas que acompañan a un verbo. Eso lo veremos en el video 16 a detalle. Suscríbete para que no te lo pierdas. También te recuerdo que el inglés es
es un idioma extremadamente flexible. Por ejemplo, chair es un sustantivo, puede ser utilizado como verbo para indicar que presides una reunión. Por ejemplo, Mr. Salas will chair today's meeting. Bueno, la elección del apellido para este ejemplo fue pura casualidad. Además, aprenderse los verbos con un listado y fuera de contexto no hace sentido. Tienen significados literales y metafóricos. Supongamos que aprendes que blow, que es soplar, y te lo aprendes en todas sus formas según tipo. Luego escuchas blow up a balloon para indicar que infles o llenes de aire un globo. Incluso blow up the building cuando lo indican en el noticiero o cuando alguien explota en el sentido metafórico porque se enfurece de repente. Ten en cuenta esto para que no olvides que siempre debes escuchar verbos en contexto. No te tortures con listados. Es bueno revisarlos de vez en cuando, pero no te autoflageles con estos listados. No es bueno para tu salud. No te trates así, a menos que tengas un examen y te tienes que aprender de paporreta todos los verbos. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chics! Existen verbos que claramente dependerán del contexto y la idea a expresar. Veamos el verbo hacer. Los verbos utilizados son do y make como verbos de acción. Do representa acciones en general y hace referencia a realizar actividades diarias domésticas, mientras que make hace referencia a algo como producir, crear, construir o fabricar. Los resultados, por lo general, de ambos casos serían acciones y productos. Aquí te dejo unos ejemplos para do y también ejemplos para make. Obviamente siempre hay excepciones. Aquí te dejo más ejemplos para do y make que recogen estas excepciones. Los casos como make a decision, tomar una decisión, make the bed, hacer la cama, make a mistake, cometer un error, make a phone call, hacer una llamada, se utiliza con make exclusivamente. Do puede estar seguido de un sustantivo que termina en ing que representa una actividad, como ya hemos visto en videos pasados. Entonces, como ves, do puede estar asociado a hacer el bien o el mal relacionado a las actividades de la escuela o al cuidado personal, mientras que make asociado a comidas y bebidas, producir felicidad o estados de ánimo a otros, es para una acción que implique una relación directa entre dos personas, incluso se relaciona con el dinero. Así como do y make, te dejo estas parejas de verbos que conforme te interese utilizarlos puedes buscar e investigar en otros canales de YouTube que suben contenido muy bien explicando estas diferencias. También te dejo estos tríos de verbos que realmente tienen implicaciones en contextos bastante importantes. Si te interesa puedes seguir investigando. Aquí tienes que buscar tu estilo de aprenderlos. Puedes optar por escucharlos en frases e ir aprendiéndolos por contexto, así como una inmersión, o en una clase o video que te lo expliquen en español o en inglés y te dejen claro cuándo usar una o la otra. La verdad que en mi experiencia combinar las dos opciones resulta bastante bien. Bueno, aquí es donde tomas una captura para que tengas referencia en 3, 2, 1 y ¡chics! Nunca olvides de conjugar los verbos utilizando el auxiliar adecuado, sea el tiempo gramatical correspondiente o la tercera persona, y ordena tus estructuras con los verbos en inglés. En español podemos decir cambia todo o todo cambia y se entiende la idea de expresar. En inglés decir change everything no es posible. Por el orden, un nativo pensará que estás queriendo formular una pregunta, es más, esperará un does this, por ejemplo. Mantén el orden y decir everything change estaría correcto, pero deberíamos agregar una S por ser la tercera persona. Esto de los pronombres infinitivos, que son tercera persona, lo vimos en el video 6. En gerundio, por ejemplo, con el pronombre infinitivo everybody's changing, utilizamos el gerundio con el verbo de ayuda is. En este caso, nota que también se utilizó la contracción. Por ejemplo, en la siguiente expresión que aparentemente es avanzada, toda la expresión, el entorno en que las aduanas desarrollan sus actividades está cambiando, incluso agregaríamos un adverbio, rápidamente podemos utilizar simplemente it y se estaría representando a todo con este pronombre y el uso adecuado del auxiliar y el verbo en gerundio. Y por ejemplo, utilizando people, sabemos que se utiliza are y se mantendrá el verbo en gerundio y hasta podríamos agregarle el adverbio. ¿Ves que el inglés es sencillo? Solamente es estar inmersos en las posibilidades nada más. Escucha mucho inglés acorde a tu nivel, aquí es donde tomas una captura, preparado, listo y ¡chics! Finalmente te dejo los verbos de estado. Hemos hablado de casi todos los verbos de acción, pero no nos olvidemos de los verbos estáticos o de estado. Estos verbos tienen que ver con sentir y querer, pensar, ser, existir, poseer, sentir, tener una cualidad.
Incluso el verbo have sirve como auxiliar en los tiempos perfectos y como parte del auxiliar en los tiempos perfectos progresivos, como vimos al inicio. Nota que estos verbos no generan una acción basada en movimiento propiamente, así que aquí te dejo algunos ejemplos para que notes el uso y te acostumbres a leer el inglés y ver las estructuras. Aquí es donde tomas la última captura del video en 3, 2, 1 y chiquis. En el próximo video veremos los multi-word verbs. Recuerda que aquí encontrarás un curso con una serie de videos de manera ordenada y estructurada. Déjame comentarios y nos vemos pronto en el próximo video.